De hoy, bajo estas condiciones, vamos a continuar con nuestro tema que he estado abordando durante este mes de diciembre sobre el versículo de Isaías capítulo 9 versículo 6, un versículo que nos habla de 5 cualidades, 5 características que iba a tener el Mesías del que el profeta Isaías está profetizando. Hemos estado hablando, insistiendo durante este mes que la Navidad, hermanos, el tiempo de Navidad no se trata solamente de fiestas, de regalos. Es muy bonito todo esto, no tiene nada de malo, no es pecado, pero no es el motivo principal de la Navidad. No tenemos que desviarnos, podemos celebrar, podemos tener este tiempo tan bonito, pero como cristianos no podemos perder de vista el verdadero motivo y lo que significa para nosotros el hecho de que Cristo nació en Belén de Judá para traernos la libertad que necesitábamos. Nosotros, como hemos estado diciendo estas semanas, volvemos nuestra mirada 2000 años atrás a este evento del nacimiento, pero Isaías estaba viendo hacia el futuro. Él todavía faltaban 700 años para que el Mesías pudiera nacer. Nosotros lo estamos viendo ya como parte de la historia, ya es algo que para nosotros es un hecho, no lo podemos negar. Hay muchísima evidencia, no solamente en nuestras vidas personales, en nuestro testimonio de vida, sino alrededor del mundo vemos mucha evidencia de que lo que sucedió allá en Belén hace tantos años fue una realidad. Hablamos de las 3 primeras características que menciona ya Isaías. Hablamos de que tenemos un Dios, un Mesías que iba a ser su nombre llamado admirable, iba a ser digno de admiración, nos íbamos a sorprender de sus enseñanzas, de las cosas que él hace en nuestras vidas, de cómo controla inclusive la naturaleza. Es digno de admiración, pero también se convierte en nuestro consejero. Él es el que nos da los mejores consejos, el que nos guía por donde debemos de andar después de que nosotros nos descarriamos cada uno por nuestro camino. Hablamos de que también es un Dios fuerte. Se necesitaba toda la fuerza de la creación y toda la fuerza que Dios tenía en sí mismo para poder volver a derrocar nuevamente el imperio de la muerte y del pecado. Y solamente un Dios fuerte iba a lograr que sucediera todo esto. Así es que vamos a hablar acerca de la 4 característica, que es Padre eterno. ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué era tan importante que supiéramos con tanta anticipación que necesitábamos un Padre eterno? Recordemos que cuando Isaías escribe esta profecía, hermanos, eran tiempos muy difíciles para la nación de Israel a la que él está escribiendo. Estaban ya a pocos años de ser conquistados, de ser divididos. La parte de Israel del norte, las 10 tribus, la nación de Israel, iba a ser llevada cautiva al reino de Asiria, y las 2 tribus que quedaban, que era el reino de Judá, ¿verdad?, iban a ser llevados, exiliados a Babilonia. Así es que era una nación en ese momento a la que le está hablando Isaías, una nación encerrada entre 2 grandes imperios. Por un lado era el imperio egipcio, todavía los egipcios tenían fuerza, y por otro lado se estaba levantando Babilonia. Cuando Isaías profetiza, estos 2 imperios ya están en decadencia. Y recordemos esto, hermanos, recordemos esto como parte histórica. Todos los imperios de la tierra, todos los imperios, desde que el hombre es hombre, desde aquel Nimrod que levantó el primer imperio, todos han creído que son eternos, todos han pensado que son los más poderosos, todos han pensado que van a vivir para siempre, pero no. Los reinos de la tierra van cayendo siempre uno tras otro. El único imperio que permanece por toda la eternidad es el reino de Jesucristo, el reino de Dios, el Hijo de Dios. Es el único imperio que no ha muerto a lo largo de los siglos. Así es que estaban levantándose, estaba Egipto, estaba Babilonia,
Eran dos grandes imperios e Israel era una pequeña nación encerrada en medio de estas dos grandes fuerzas. En ese momento ya se estaba desarrollando de la historia, ya se estaba levantando un tercer imperio que es el que iba a dominar a todos los demás, y era el poderoso imperio asirio. Así es que, hermanos, tenemos una nación pequeña, aparentemente indefensa, rodeada de enemigos muy poderosos, pero era una nación que tenía un Padre eterno. El problema es que se habían olvidado de ese Padre eterno. Por eso era tan importante que escucharan que aunque iban a ser conquistados, a pesar de que iban a ser exiliados, que sus ciudades iban a ser destruidas, a pesar de eso, vendría un Mesías que restauraría la comunión con ese Padre eterno que tanto necesitaban. Nuestras vidas son muy parecidas, hermanos. A veces nos sentimos que nuestras vidas son pequeños mundos y estamos encerrados o rodeados de una serie de enemigos poderosos a nuestro derredor. El pecado trata de dominarnos, las tentaciones tratan de dominarnos, la maldad trata de dominarnos, la violencia trata de dominarnos, las ideologías humanistas tratan de dominarnos. Estamos encerrados y cada vez más vemos como poderosos ejércitos enemigos, principados, potestades de maldad, gobernadores de las tinieblas, como les llama Pablo en Efesios, se levantan y pareciera que nuestras vidas, nuestra familia, nuestro núcleo familiar, nuestros hijos, pareciera que estamos en grave peligro, hermanos. Por eso es tan importante que recordemos que tenemos un Padre eterno. Todas estas naciones de alrededor, todos estos enemigos alrededor, su poder es limitado, su poder es temporal, no van a durar para siempre, pero el Padre que tenemos nosotros, el Mesías que tenemos, por eso se estableció que su nombre sería llamado Padre Eterno. ¿Por qué ahora entonces, hermanos, miles de años después, necesitamos escuchar nuevamente la profecía de Isaías? En primer lugar, porque necesitábamos conocer al Padre. No lo conocíamos. La obra de Cristo en la tierra fue reconciliarnos nuevamente con el Padre a través de Él mismo. Esto significa que estábamos enemistados de Dios. Si ustedes recuerdan, la palabra de Dios dice que todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Antes de conocer a Cristo, vivíamos literalmente como huérfanos espirituales. Nuestra relación con el Padre estaba totalmente rota. Por otro lado, la religión tradicional se encargó de acercarnos más a una figura materna que a la figura del Padre. La imagen del verdadero Padre ha sido totalmente distorsionada y como consecuencia muchos han vivido por generaciones en una ausencia del amor y del cariño de un padre. En meses pasados, en la reunión de varones, estuvimos hablando de esto, la importancia para nosotros para los varones principalmente, la importancia para el varón de la imagen del papá, de la imagen de un padre, de la imagen de un hombre que pudiera guiarnos en el camino del Señor. Se nos enseñó, hermanos, que la que da el amor, que la que da la ternura, que la que da el cariño, es la madre, nuestra madrecita. Mientras que la imagen del padre es una imagen dura, enojona, de juicios, que castiga. Y esta imagen distorsionada del Padre eterno se trasladó y se arraigó
en nuestras propias familias. Por eso hoy en día encontramos tanto machismo, tantos padres secos, ásperos, indiferentes, que no tienen la capacidad de mostrar amor, y que la mamá todavía le echa más leña al fuego cada vez que el hijo hace algo, ¿verdad? Pero deja que se entere tu padre. Porque el padre es el justiciero, el padre es el que castiga, el padre es el que regaña, el padre es el que pone disciplina. Y cuando el padre pone disciplina, entonces los hijos van corriendo a refugiarse bajo la falda de la mamá. No hay nada más alejado, hermanos, del verdadero plan de Dios para tener una relación con nuestro Padre. Jesucristo, a lo largo de los evangelios, se esforzó por presentarnos al Padre, a un Padre amoroso, a un Padre sustentador, a un Padre protector, a un Padre lleno de misericordia. Juan 8:38. El Señor dice: yo hablo lo que he visto acerca del Padre. O sea, el Señor nos vino a hablar acerca solamente de lo que Él conocía del Padre. El esfuerzo de Jesús por unirnos nuevamente al Padre, por darnos a conocer una faceta diferente del Padre, la verdadera imagen del Padre que había sido borrada a causa de la religión. Para el pueblo judío, Dios significaba juicio, castigo, exilio, condenación. Y Jesús vino a decir: no, el Señor nos ama, el Padre te ama, por eso tenemos un Padre eterno. Mateo 7:11. Dice el Señor: si ustedes, siendo malos, saben darle buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Y yo me imagino a la gente escuchando a Jesús diciendo esto: oye, Señor, ¿qué no acaso este Padre del que hablas es el que exilió a nuestros antepasados? ¿No es el que dejó que nuestros antepasados estuvieran sometidos por Egipto 400 años? ¿No es el que permitió que nuestros antepasados fueran masacrados por los moabitas en el desierto? ¿No es el que permitió que nuestros antepasados fueran llevados a Siria y otros fueran llevados a Babilonia? ¿No este Padre del que hablas, que dices que tiene para nosotros cosas buenas, no es acaso el mismo que nos tiene ahorita sometidos bajo el imperio romano? ¿Se dan cuenta? Jesús tenía que esforzarse para que el pueblo pudiera tener una imagen correcta del Padre que había sido distorsionada. Juan 20:21. Les dice el Señor a los discípulos: como me envió a mí el Padre, de la misma manera también yo les estoy enviando a ustedes. Si ustedes están viendo que yo les envío con amor, que yo les envío con autoridad, que yo les envío con poder, que yo les envío con buenas noticias para el pueblo, es porque a mí el Padre me envió de la misma manera. Es decir, de la misma manera como yo los he tratado, es como el Padre me ha tratado a mí, y es como el Padre les quiere tratar a ustedes. Ahí mismo en Juan 10:30, nuevamente el Señor le repite: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Ya le había dicho a Felipe: Felipe, ¿por qué me preguntas que te muestre al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Juan 14:13 les dice el Señor: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Señor, le hemos pedido tanto al Padre que nos mande un libertador. Le hemos pedido tanto al Padre que restaure la gloria de Israel. Le hemos pedido tanto al Padre que nuevamente el templo pueda ser el lugar de adoración universal. Le hemos pedido tanto al Padre que los gobernadores, y no pasa nada. Pero es que hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, dijo el Señor.
ahora podemos pedir al Señor en su nombre. Pero pedir al Señor en su nombre no quiere decir que vamos a seguir pidiendo las mismas cosas de manera equivocada. Ahora al pedir en el nombre del Señor significa que vamos a pedir conociendo y sabiendo cuál es el propósito de este Padre eterno para nosotros. Constantemente, hermanos, más de 100 veces en los evangelios vemos a Jesús acercándonos al Padre, presentándonos al verdadero Padre eterno, no al que habían conocido por medio de la religiosidad, no el que ellos veían a través de los actos litúrgicos, moviendo la mente de la humanidad para entender por qué Jesús, que era uno mismo con el Padre, ahora su nombre es Padre eterno. ¿Por qué Jesús es Padre eterno? Vean lo que dice Colosenses. Pablo se lo dice a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 17, porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esta es la eternidad de Dios. Este pasaje lo hemos estado repitiendo a lo largo de esta serie, porque todo tiene que ver con Jesús, con la eternidad de Dios. Cuando habla de todas las cosas, se refiere a que nosotros mismos fuimos creados por medio de Él y para Él. Fuimos creados, dice Pablo, para alabanza de su gloria. Fuimos creados, como cantamos hace ratito, para darle honra y gloria, para presentar nuestra ofrenda de alabanza delante de Él. Fuimos creados, dice Pedro, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos creados para bendecir a otros. Fuimos creados para reflejar el amor del Padre eterno, porque Él fue antes de nosotros y Él va a seguir siendo después de nosotros. Entendamos esto, hermanos, de una buena vez. Si estamos aquí, es por Él. Si amanecimos y respiramos hoy, es por Él. Si tuvimos la bendición esta mañana de ver nuevamente la luz del día y nuestros pulmones pudieron llenarse nuevamente de aire, es por la simple y sencilla razón de que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca, nunca, nunca decayeron sus misericordias. Dice Lamentaciones 3:23. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Porque Jesús vino a relacionarnos con el Padre eterno. Él mismo tomó el nombre de Padre eterno para poder identificarse nuevamente con nosotros y conectarnos con este Padre que nosotros necesitábamos conectarnos urgentemente. La segunda razón por la cual Isaías dice esta cualidad de Jesús es porque la relación de este Padre nunca va a terminar. Por eso es Padre eterno, no va a tener fin. Las personas que vivieron una relación estrecha con su Padre terrenal, tarde o temprano esa relación terminará, porque somos terrenales. Tendremos que enfrentar la muerte física. Mi padre murió hace 10 años y todos los días lo recuerdo, y hay muchas cosas, eventos, cosas que me recuerdan, inclusive cosas que hago, cosas que digo. Mi esposa, mis hijas siempre me dicen igualito a tu papá. Muchos tuvimos esta relación bonita, estrecha, intensa con nuestros padres terrenales. Nos quedan hermosos recuerdos que vivimos junto a nuestro papá. Pero es una relación, hermanos, que humanamente hablando llega a su fin cuando morimos.
Es una relación que va a tener un fin. Cuando tenemos la ausencia también de nuestro Padre terrenal, sentimos invariablemente esa sensación de orfandad. Es una experiencia. Todos los que hemos perdido a nuestro Padre terrenal, que tuvimos una relación cercana con Él, entienden lo que estoy diciendo. A pesar de que hayan pasado muchos años, seguimos sintiendo esa sensación de orfandad. Mucha gente que sufrió el abandono de su padre terrenal también, quizás nunca tuvieron la oportunidad de conocer a su padre, también sienten esa sensación de ausencia. Aunque lo neguemos, aunque lo tratemos de llenar con algo más, mucha gente dice, yo no quiero ni hablar de mi papá, ya a mí no me interesa, no lo conocí, nunca se preocupó por mí, no lo vi, y no me interesa saber, pero aún así dentro de todos nosotros, hermanos, está ese sentimiento de orfandad, ese sentimiento de que necesitamos la relación con nuestro papá. Por eso, los que todavía tienen la bendición de tener a sus papás, bendíganlos, búsquenlos, hagan lo imposible por estar con ellos, hagan hasta lo indecible por tener una relación cercana con sus papás, porque cuando papá se va, cuando papá es llevado a la presencia del Señor, la sensación de orfandad no te la quita nadie. Todo el tiempo la sientes. Hay momentos en que dices, quisiera que estuviera aquí mi padre para poder hablar con él. Hay eventos en tu vida que te recuerdan y dices, es que esto lo hacía con papá, esto lo hacía con mi papá, y íbamos con mi papá, uy, aquí estuvimos con mi papá, y para colmo, ahora el Facebook se encarga, ¿verdad? De mandarte, estás contento, estás trabajando, estás haciendo algo y de pronto te aparece una imagen de un recuerdo que tuviste con tu padre. Esa sensación, hermanos, de orfandad, todos la llegamos a sentir. Los que tuvimos una relación con padre, con papá, y los que no la tuvieron, también sienten esa misma ausencia. La relación del padre terrenal con los hijos es natural porque tiene origen en la paternidad divina. En el plan original de Dios estaba ya incrustado en nosotros, hermanos, ese chip que marca la necesidad de una relación con papá, con el padre varón. La madre genera otro tipo de sentimientos, como les dije en el punto anterior, pero la relación con nuestro papá estaba destinada a generar seguridad, protección, confianza en nosotros mismos, independencia y la capacidad de enfrentar la vida por nosotros mismos. Escuchen esto, por favor, con mucho cuidado. Escuchen esto. El amor de mamá, el amor de mamá nos hace codependientes, nos hace un poco inseguros, porque el instinto natural de la madre es proteger, mientras que el instinto del padre es ayudarnos a depender de nosotros mismos. Este es un perfecto balance, hermanos, que Dios estableció cuando creó al hombre y a la mujer. Por eso es tan peligrosa la ideología de género que está circulando en este tiempo entre nosotros. Porque no es igual que tengas dos papás varones o que tengas dos mamás mujeres. Dios estableció en cada uno de nosotros esos mecanismos para ayudarnos a desarrollar. Papá crea seguridad, papá crea una sensación de protección. Creemos que cuando somos chicos, ¿a poco no? Papá lo puede resolver todo. Papá es Superman. Papá tiene el poder para hacer todo lo que nosotros necesitamos. Y es ahí en esa edad, ya cuando crecemos nos damos cuenta que papá es vulnerable y que tiene errores y que se equivoca. Pero es en esa edad de chiquitos cuando absorbemos ese sentimiento de seguridad que tenemos del padre. Mientras que de mamá generamos mucha codependencia, cierta inseguridad. Otro ejemplo. Ahorita en este tiempo de nieve, les apuesto lo que ustedes gusten.
que muchos de ustedes que me están viendo ahorita en sus casas, papá agarró a los niños y les dijo, vámonos a revolcar a la nieve. Había peligro de hipotermia. Había peligro de que se quedaran ahorita congelados allá afuera. Pero les apuesto que más de un papá agarró a sus hijos y les dijo, vámonos a la nieve. Y mamá pegó el grito en el cielo. ¡No! ¿Cómo se te ocurre sacar a tus hijos y cómo se te ocurre? Y mira que... Porque ese es el mecanismo natural. Papá nos avienta al mundo. Papá nos avienta y nos anima y nos impulsa y nos desafía a que hagamos cosas que no nos atreveríamos a hacer. Sin embargo, mamá nos retiene. ¿Se acuerdan del ejemplo en la Biblia de Jacob y Esaú? Jacob pegado a mamá. ¿Qué es lo que hacía Jacob? Estaba en casa, le gustaba estar en el hogar, cocinaba muy sabroso junto a mamá. ¿Qué hacía Esaú, que era el consentido del papá? Era valiente, esforzado, se iba de cacería, se iba a traer grandes animales para... Esa es una relación de papá y mamá. Ahí está el balance. Si se dan cuenta, hermanos, las religiones donde la imagen de una madre es lo más importante, encontraremos a mucha gente que siempre está buscando de quién depender, ya sea del sacerdote, ya sea del pastor, ya sea inclusive del mismo gobierno. Mientras que los que crecieron bajo el evangelio son personas más independientes, más seguras de sí mismas y tienen más capacidad de tomar decisiones y riesgos. No es casualidad, hermanos. No es casualidad. Y por eso les digo que la Biblia no miente y la Biblia es verdad. Echémosle una mirada a los países que viven mayormente bajo religiones que tienen una deidad femenina. ¿Cuál es su situación social? ¿Cuál es su situación política? ¿Cuál es su situación económica de esos países? Los que veneran deidades femeninas. Por lo general, son países llamados del tercer mundo, subdesarrollados. Gente que ha desarrollado esa codependencia, una codependencia que se traslada inclusive hasta esperar que el gobierno haga algo por mí. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, estoy esperando que el gobierno me resuelva mis problemas, porque aprendí a ser codependiente. ¿Qué sucedió por otro lado con los países que fueron alcanzados después de la Reforma Protestante? Hace 500 años. Se empezaron a desarrollar todos los países y son los que ahora conocemos casualmente como países del primer mundo, donde el evangelio permeó, donde la imagen no de la deidad femenina, sino del Padre eterno se hizo presente en la vida social, política y económica de estas naciones. Y estas naciones son las que ahora conocemos como las naciones desarrolladas del primer mundo. Hermanos, esto no es ninguna casualidad. Y podremos discutir esto políticamente y socialmente y culturalmente mucho, pero a grandes rasgos, así a grosso modo, hermanos, esto así es. Todos aquellos hijos que crecieron sin la presencia del padre, de papá, crecieron siendo codependientes, inseguros, con una autoestima demasiado baja, sintiéndose frágiles, sintiéndose incapaces de poder lograr hacer algo. ¿Por qué? Porque mamá los sobreprotegió. Cuidado, mamás, cuidado. Porque cuando papá dice es hora de volar, es hora de probar tus alas, es hora de arriesgarte, es hora de hacerlo, entonces es donde se empieza a formar ese sentimiento de autodependencia, de independencia, de poder vivir de la mejor manera. Jesús es el Padre eterno. Y si se dan cuenta, es exactamente lo que hizo Jesús. Jesús vino, entrenó a sus discípulos, los llamó, a ver tú, deja tus redes, deja esto, deja los tribunos públicos, ven para acá.
júntense aquí. Les voy a enseñar 3 años y medio, el Padre eterno, una relación estrecha, una relación de papá, una relación preciosa con Jesús, enseñándoles, diciéndoles, ustedes van a hacer esto, ustedes van a hacer acá, ustedes van a hacer allá. Yo les estoy dando autoridad de hollar sobre serpientes y escorpiones. Díganme qué mamá en su sano juicio le dice a su hijo, tú vas a poder pisar serpientes y escorpiones. Las mamás no. La mamá va a decir, no, mijito, aléjate de esa serpiente. El papá le dice, agarra esa serpiente. Aprende a agarrarla. Te voy a enseñar cómo agarrarla. La vas a agarrar de la cabeza y la vas a destrozar. Es lo que hizo Jesús. Aquí os he dado potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Por qué? Porque yo soy tu Padre eterno. Porque yo soy el que te está dando la fuerza. Yo soy el que te está enviando. Tú estás aprendiendo de mí. Así es que Jesús envía a sus discípulos. Jesús envía a la iglesia. Me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y ustedes van a llevar mi palabra. Y ustedes van a enfrentar autoridades y van a enfrentar principados y potestades y los van a matar y los van a echar en la cárcel, pero no tengan miedo porque yo estaré con ustedes. El Padre eterno estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que hace un padre. Eso es lo que hace un papá. Desafía a sus hijos. Los alienta a ser mejores. Los alienta a salir adelante. Eso es lo que hace la iglesia. Capacita y alienta a la gente a vivir su vida. Alienta a la gente a buscar el propósito de Dios. La iglesia es la que tiene que movernos. La iglesia no es mamá. La iglesia no es la que solapa. La iglesia no es la que controla. La iglesia es la que envía. La iglesia es la que expulsa, si es necesario, en buen término, expulsar a que hagas la obra que Dios te ha mandado hacer. Por eso vemos eso en el libro de los Hechos constantemente. Estaban orando, estaban juntos y la iglesia enviaba a los misioneros, los mandaba. No decía, vénganse aquí mis bebecitos, vénganse aquí mis nenes. No era la influencia de mamá, era la influencia del Padre eterno. Por eso el Señor dice en Juan 14:18, no os dejaré huérfanos. ¿Por qué? Porque cuando no está papá con nosotros, tenemos un sentimiento de orfandad. Nos sentimos huérfanos. Pero nuestro Padre eterno dijo, ese sentimiento conmigo no lo vas a tener, porque yo voy a estar contigo todavía un poco. Y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y se cierra el círculo, hermanos, de una manera preciosa. Ahora somos parte del cuerpo de Cristo. No somos más huérfanos. Ya no tenemos ese sentimiento de orfandad. José Díaz, tienes un Padre eterno que te ama. Tienes un Padre que ha venido a suplir esa carencia. Y todos mis hermanos y hermanas que sufrieron de esa ausencia de papá y mamá, por favor, en este día, agárrense del Padre eterno, porque Él no nos va a dejar huérfanos. Por último, hermanos, la iglesia tiene que ver con la eternidad de Dios. La iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que ver con este Padre eterno. Mateo 16:18, Jesús le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta verdad, no sobre Pedro, sino sobre esta roca, una verdad. Jesucristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, dijo primero Pedro. Y Jesús le dice, y tú eres Pedro. En esta correlación del Padre eterno y el hombre redimido por Jesús, se funda
la iglesia. Se establece la iglesia, se edifica la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por favor, hermanos, noten bien este versículo, porque aquí está la eternidad de Dios. Aquí habla del Padre eterno. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades era el lugar de los sepulcros, significaba muerte. La iglesia no tendría muerte porque está cimentada en Jesucristo. Jesucristo es la vida misma. Así es que la iglesia no va a morir. La iglesia no puede morir porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Mucha gente ha rebajado el concepto de la iglesia a la de un simple club social o una organización humana, nada más, o un lugar donde se da caridad, perdiendo de vista el verdadero concepto de eternidad del Padre. Por favor, hermanos, ojalá todos todavía estén ahí conectados. Pero hermanos, mucha gente se ha desilusionado de la iglesia porque vieron algo mal, porque alguien les trató mal, porque supieron de pastores o líderes abusadores, de que algunos estaban en pecado, que habían abusado de la iglesia. Algunos abusaron ciertamente de su poder o de su influencia para tratar mal a la gente, pero la iglesia verdadera, hermanos, es mucho más que eso y no podemos decir o no podemos decidir nosotros renunciar a nuestra comunión con el Padre Eterno poniendo de pretexto el mal comportamiento de algunos cristianos, aunque sean pastores, aunque sean líderes de la iglesia. Toda la gente que dice que se desilusionó de la iglesia, se regresan al mundo. La pregunta es, ¿por qué no se desilusionan del mundo? ¿Acaso ahí no hay abusadores? ¿Acaso ahí no hay ladrones? ¿Acaso ahí no hay gente burladora? ¿Acaso ahí no hay adúlteros y fornicarios? ¿Acaso ahí no hay borrachos? ¿Por qué no nos desilusionamos del mundo? Porque tenemos un concepto equivocado de lo que es la iglesia. La iglesia no es un lugar donde solamente están los ángeles adorando a Dios. La iglesia es un lugar de pecadores donde nos reunimos a buscar la eternidad del Padre y aprender a vivir de acuerdo a su voluntad. Cuando no hemos entendido que Jesús es el Padre eterno que gobierna, y que es el auténtico esposo de la iglesia, será muy difícil desilusionarnos y apartarnos si no entendemos el verdadero significado de la iglesia. Pero los que han sido regenerados por la sangre de Cristo, los que hemos gustado verdaderamente de la salvación y de la libertad, no podemos renunciar, hermanos, nunca a la eternidad de la comunión con los santos que Jesús instituyó como iglesia. Nos va a doler, ciertamente, ver hermanos caer. Nos indignará ver líderes que se sirven de la iglesia en vez de servir a la iglesia. Algunos tendrán que rendir cuentas, ya sea delante de las autoridades civiles humanas, antes de llegar al juicio del trono de Dios. Pero eso, hermanos, no nos da pretexto para alejarnos y dejar de servir aún con más ganas y con más fuerza al que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. David nunca renunció a la unción que recibió de parte de Dios cuando lo hizo por medio del profeta Samuel. Aun cuando fue testigo del abuso, cuando fue víctima de los celos del rey Saúl, David no renunció a su posición. David no renunció a la unción que había sido puesta sobre él. Él prefirió correr al bosque y desde ahí siguió siendo el verdadero ungido de Dios. Cuando su propio hijo Absalón lo traicionó y quiso quedarse con su trono, David volvió a correr al bosque, pero no renunció a la unción que había recibido, porque sabía que de su linaje saldría el reinado del Padre eterno y que su reino no tendría fin jamás. Porque las puertas del Hades, de la muerte, del sepulcro, no prevalecerían en contra de este reino llamado iglesia.
La iglesia tiene que ver con la eternidad de Dios, no con los errores de los cristianos que los vemos registrados ya desde el libro de los Hechos, en todas las cartas apostólicas hasta nuestros tiempos. Si ponemos como excusa, hermanos, el comportamiento de otros para alejarnos de nuestro Padre eterno, es que no hemos alcanzado a ver lo que significa el sacrificio de Cristo ni la profecía de Isaías cumplida en Jesús. El verdadero carácter de la iglesia se registra en el libro de Apocalipsis. Juan lo registra. Capítulo 22, 16, al final de la Biblia, los últimos versículos de la Biblia. Yo Jesús, el Padre eterno, que profetizó el Mesías, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿En dónde? En las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Por eso David no renunció a su unción, a pesar de lo que vivió, a pesar de lo que vio. Porque miles de años después estamos viendo a Jesús diciendo: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu Santo que habita en nosotros desde que Jesús se fue al cielo, y en Hechos capítulo 2 vino el Espíritu Santo hasta que venga el Señor a recogernos como iglesia. El Espíritu y la iglesia, la esposa con mayúscula, dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La iglesia, los cristianos, hermanos, los que somos parte de la esposa, esperamos en el Padre eterno, no en las circunstancias terrenales. Nosotros no nos guiamos por los errores que cometan otros hermanos, otros cristianos. Nosotros nos guiamos por el Padre eterno. Tu compromiso fue con el Padre eterno. Tu compromiso, tu propósito son con el Padre eterno, porque la iglesia es eterna y porque tú y yo somos parte de esta iglesia que un día recibirá a Cristo en las nubes. Hoy es Navidad. Hoy es Navidad. Recordamos el día en que Dios se hizo carne para restaurar la comunión que se había perdido. No sé cuál es tu comunión, tu relación con tu papá terrenal, o cuál fue, o a lo mejor ni siquiera fue. No sé si fue muy bonita, o si fue cercana, si fue áspera, o si fue un padre totalmente ausente. Pero lo que sí puedes estar seguro es que la profecía de Isaías es cierta, es verdadera. Todas las palabras del Señor son verdaderas. Ahora tenemos un Padre eterno. Es un Padre perfecto. Es un Padre amoroso. Es un Padre que nos va a impulsar a enfrentar la vida confiados en Él, que nos alienta cada vez que caemos, que nos disciplina también cada vez que nos descarriamos, pero que sobre todas las cosas nos ha amado con amor eterno y por lo tanto seguirá prolongando sus misericordias hasta el último día de nuestras vidas. Hoy es el día que puedes reconciliarte con tu Padre eterno, si es que has estado alejado de Él, si es que has vivido independiente de Él, si es que ya le habías conocido. Sucedió algo, viste algo, te enteraste de algo y lo tomaste como pretexto para alejarte de tu Padre eterno. Israel hizo lo mismo. Israel hizo lo mismo. E Israel tuvo que ser disciplinado y fue llevado al exilio. Pero aún en el exilio, la profecía de Isaías resonaba. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro.
y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuánto hemos vivido alejados del Padre? ¿Cuánto has vivido alejado del Padre? ¿Cuánto has ignorado que si vives es por Él? Que si respiras es por Él. Que si te mueves es por Él. Que si existes es nada más por Él. Y que ese Padre que te está esperando con los brazos abiertos no es el Padre enojón que te dijeron, no es el Padre que te juzga y que te castiga solamente. Es el Padre que extiende sus brazos para amarte. Es el Padre que, como aquella parábola del hijo pródigo, está esperando de lejos porque le llegaron noticias que su hijo venía otra vez. Y se paró y dice Jesús en su parábola, y viéndolo de lejos, lo abrazó y lo recibió. No lo juzgó, no lo condenó, lo recibió. Es un día hermoso, Navidad. Y si tú has estado peleado con el Padre Eterno, por favor, reconcíliate con Él. Si tú has sentido esa sensación de orfandad, porque tuviste o viviste la ausencia de tu Padre, aquí está tu Padre, dispuesto para abrazarte. Si tú viviste una relación preciosa con tu papá y se fue, aquí está tu Padre Eterno para que continúes esa preciosa relación con Él. Señor, muchas gracias por este hermoso atributo, hermosa palabra que Isaías habló acerca del Jesús, nuestro Padre eterno. Muchas gracias por este Padre eterno que nos impulsa, que nos desafía, que nos manda a seguir enfrentando aún los poderosos vientos, igual que envió a sus discípulos en aquella barca, sabiendo lo que iba a suceder, sabiendo que se iban a atemorizar, sabiendo que las olas se iban a levantar en medio del mar a medianoche. Aún sabiéndolo, los envió y les dijo, váyanse a la otra orilla, yo los alcanzo después. Eso es lo que hace un padre. Esto es lo que hace que un padre nos anime y nos aliente y nos aviente, aún sabiendo que hay peligro. Pero cuando las olas estaban más fuertes, cuando el viento soplaba más intensamente, cuando el miedo y el terror se apoderaba de ellos, se oyó la voz diciendo, no temáis, soy yo. Señor, quizás muchos de los que estamos esta tarde, Señor, aquí reunidos, necesitamos escuchar, no temas, yo soy tu Padre eterno, yo estoy contigo. Aquí estoy listo para tomar tu mano. Aquí estoy listo para aconsejarte. Aquí estoy listo para guiarte. Aquí estoy listo para que salgas de ese atascadero en el que te metiste. Aquí estoy listo para que seas nuevamente mi hijo. Aquí estoy listo para abrazarte. Aquí estoy listo para sanar tus heridas. Aquí estoy listo para consolarte. Señor, si en este momento alguien que nos esté viendo tiene la necesidad del abrazo del Padre Eterno, en el nombre de Jesús, envíaselo. Ahí en su casa, ahí donde está, abrázale, Señor, que cada persona pueda sentir el abrazo del Padre Eterno en este día de Navidad. Qué mejor regalo recibir hoy que saber que nuestro Padre está listo para amarnos, para abrazarnos y para seguir enviándonos hasta que estemos con Él por toda la eternidad. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias, Señor, por este servicio que hemos podido tener a través del Internet. Bendice a cada familia y guárdanos en el hueco de tu mano.
Ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias, con todo su pueblo, donde quiera que esté, ahora y siempre. Amén, amén, amén. El Señor les bendiga, hermanos, que tengan excelente día.